Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Lo que nos dio a Elisa y a mí, no sé, Bueno, pero nos tumbó. Todavía hoy uno nosotros sin fuerza. Pero el gozo de Jehová mi fortaleza. Por todo lo que me hicieron falta, lo eché de menos. Pero en realidad no podía estar. Hay que saber esperar en el Señor, entendiendo que Dios tiene todo bajo su control. Y yo quiero que mantengamos en oración a Felipe Rosado. William y María los conocen muy bien, es el hijo de Felipe. Se jubiló de la policía y se fue a vivir a Orlando, a Kissimmee. Y ya le han diagnosticado una enfermedad en el hígado. La semana pasada me encontraron en un cumpleaños con el tío del Junior, el esposo de María, la hija de mi hija, Soli. Y él pues le estaba hablando a los familiares de su situación, pero que me llamó la atención cuando la hija mía me dice, él le dice, que siempre los domingos él está pendiente a oír la palabra que aquí se está ministrando. Hay cosas que a veces uno las desconoce, pero están pasando. Noticias buenas, por eso quiero darle esta buena noticia. Pero mantengamos en oración porque creo que, si mal no entendí, ya está en la lista de los que están esperando un trasplante de hígado, para que Dios sea glorificado en todo esto. Amén. Y que tanto él como su esposa y sus hijos entiendan que el que tiene poder para sanar una enfermedad, sea cual sea, es el que tiene poder para perdonar pecados, que es Cristo Jesús. Eso está ilustrado en Marcos capítulo 2. Así que vamos a orar en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este bello día que tú nos has concedido para que lo disfrutemos. Gracias porque nos permite estar congregados una vez más con los hermanos aquí. Te damos gracias porque el gozo tuyo es nuestra fortaleza, Padre. La palabra dice en Proverbios 4:19 que tu palabra es vida a aquellos que la hallan y medicina para todo nuestro cuerpo. Por eso te damos gracias, Padre de la gloria. Esa palabra que sale de tu boca, que se hizo carne, tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por Él, gracias por el sacrificio que Él llevó a cabo, gracias por su sangre preciosa que Él derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús oramos por Felipe Rosado, su familia. Padre, tú sabes cuál es la condición por la cual él está pasando. Te pedimos que tú seas glorificado en toda esta situación. Y que ellos puedan entender más allá de una sanidad física, la sanidad espiritual que necesitamos, que solamente tú nos la puedes conceder por la sangre preciosa que Cristo derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. Te pido sabiduría y fortaleza para ellos, que tú seas glorificado en todo este trámite que ellos están pasando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Oramos también por Andiomar, el hijo de Junito, mi nieto,
le están el auxilio mutuo, le están dando quimio hasta el martes. Y luego de las quimios que le están dando, pues entra el proceso de ponerle las células madre, donde tiene que estar en un tratamiento especializado, tiene que estar aislado de la familia, de todo el mundo por un tiempo. Así es que todo esto se anuncia para que en nuestras oraciones y por el hermano Miguel, para que Dios sea glorificado en todo. Padre, oramos por Andívar, oramos por Miguel, Padre de la gloria. Tú sabes cuál es la situación en la cual ellos se encuentran, Padre. Usted le puede revelar a sus vidas, Padre de la gloria. Tú sabes hacerlo, no te tenemos que dar instrucciones, Padre. Solamente lo que te pedimos es que tú seas glorificado en todas estas situaciones que se nos presentan, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Padre amado, para que tú te glorifiques. Gracias, Padre. Yo le voy a hacer una invitación en esta mañana a que mentalmente regresemos al pasado, pero no al año pasado. Vamos a regresar 2000 años atrás. Primer siglo, cuando la iglesia nace, el día de Pentecostés, que es manifestada bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Iglesia que comenzó con 120 en el aposento alto. Esperaban la promesa del Espíritu Santo. Y luego, en el primer mensaje que Pedro predica, se convirtieron 3.000 personas. Ya habían 3.120. En el segundo mensaje que el apóstol Pedro, el apóstol, no el Papa, porque a Pedro le hicieron un homenaje póstumo. Él ni se enteró cuando Roma lo instituyó Papa. Él ni se enteró porque ya Pedro había muerto. Pedro fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando predicó el segundo mensaje se convirtieron 5.000. Ya eran 8.120 los que se habían convertido a Jesucristo. Pedro, que fue un pescador, su profesión era pescar peces. Amén. Iba al mar muerto a pescar peces vivos para darle muerte. Pero cuando el Señor lo llamó, le dijo: te voy a hacer pescador de hombres. Ahora él va a pescar hombres que están muertos, pero para que le dé vida. Amén. Y esa vida es Cristo Jesús. Ahora ya vamos a ir a ver a estos 8.120 convertidos. Y allá yo me encuentro a uno que se llama Roberto y yo le digo: Roberto, ¿cómo estás? ¿Te convertiste al Señor? Sí, me convertí. Y yo le pregunto: ¿y de qué iglesia tú eres? Dice: ¿cómo es de qué iglesia? Pues de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Sí, pero tú eres bautista, metodista, pentecostal. No sé de qué me está hablando, me va a decir por él. Yo no sé de qué me estás hablando. Yo me convertí al Señor y formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Y así sucesivamente. Vamos a seguirle preguntando a estos nuevos convertidos a ver a qué denominación pertenecían. Y le van a decir: desconocemos de lo que ustedes nos están hablando. Bautistas, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová. Y yo siempre he creído que las cosas comenzaron bien
porque la iglesia que la dirigía era el Espíritu Santo de Dios. Y qué maravilloso, porque los apóstoles no tenían que esforzarse ni hacer de estrategias para traer vidas hacia ellos, sino que la Biblia nos enseña que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Los quise llevar un momentito, 2000 años atrás, para que evaluemos lo que está pasando, sucediendo en el día de hoy a nivel mundial, en lo que se le conoce, se identifica y se hace llamar la iglesia del Señor. Ha habido un cambio, pero la Biblia que yo tengo, de varias versiones que tengo, todas me dicen lo mismo de Dios. Me dicen que Dios no cambia. Amén. Que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y aunque aquí Dios nos ha dado una palabra, yo creo que hay que estarla repitiendo, porque no podemos ignorar las estrategias de Satanás para atacar a la iglesia, para que la edificación de la verdadera iglesia no se dé. Pero yo le tengo noticia al diablo y a todo aquel que no se ha dado cuenta que el enemigo está tratando de que la iglesia no sea edificada. Hemos hablado aquí que Satanás comenzó la división, no fue en la tierra, fue en el cielo. Cuando se rebeló en contra de Dios, quiso ser igual a Dios. Arrastró una tercera parte de los ángeles con él. Hoy son los demonios. Cuando está en el huerto donde Dios lo pone, allí era el hábitat de Satanás. En el huerto. O sea, no fue que Adán fue puesto y luego llegó Satanás. Satanás ya estaba allí. Donde Dios puso su primer familia, allí en el huerto, Satanás logró traerle la tentación, cayeron en la trampa, y esta primer pareja vino a hacer la puerta para que el pecado entrara al mundo. Amén. Satanás es el adversario de Dios y por ende del pueblo de Dios. Con Cristo trató, pero con Cristo no pudo. No va a poder y no podrá jamás. Cuando Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Escúcheme bien lo que le voy a decir, lo que dice la Biblia. Hoy nosotros proclamamos y creemos, y por eso lo proclamamos, que Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Pero para Jesucristo llegar a ser como hombre el autor de nuestra salvación, Él tuvo que pasar por un proceso de disciplina del Padre, lo cual, por medio de esa disciplina, Él aprendió lo que es la obediencia. Y así llegó a ser lo que es, hoy lo proclamamos, el autor
de nuestra salvación. De nuestra salvación. Y le voy a decir por qué yo comencé por esto. La noticia que le tengo al diablo y a aquellos creyentes, incluyendo pastores, evangelistas, no importa la función que tengan, donde estén funcionando, es hora de que tornemos nuestra mirada al plan y propósito de Dios que está plasmado aquí en este libro que le llamamos la Biblia. Amén. Porque al transcurrir el tiempo, el engaño, Satanás lo logró introducir dentro de la iglesia. Y hoy necesitamos el ministerio de Juan y de Jacobo. ¿Qué hacían Juan y Jacobo cuando el Señor los encontró? Que los llamó. Estaban remendando las redes, porque eran pescadores con su padre Zebedeo. Es decir, que las redes estaban rotas y habían que restaurarlas para cuando las tiraran los peces no se salieran. Amén. Y Jesucristo comparó el reino de los cielos con una red que es echada en el mar y esta coge toda clase de peces. Es llevada a la orilla. Aquí está hablando del final del tiempo. Y cuando es llevada a la orilla, Dios va a enviar a sus ángeles. Y ahí va a haber una clasificación. Los peces buenos para el granero de Dios. Y los peces malos. Y ahí está hablando de hombres y mujeres. Donde serán lanzados a un lago que arde con azufre y fuego. ¿En cuál de los dos grupos tú quieres estar? Ahora, escúchame bien. Es imposible, por más que yo trate, por más que yo ponga de mi parte como creyente, si yo no conozco el plan de Dios y el propósito de Dios, es imposible que yo sea un colaborador con Dios. Es imposible. Y hay mucha opinión humana hoy funcionando dentro de las congregaciones, donde nos creemos que todo está bien. Pero como he dicho veces anteriores, si nosotros no anhelamos que al final estemos con el Señor en la Nueva Jerusalén, vamos a hacernos esta pregunta: ¿qué hacemos aquí? Pero pensando también que muchos van y están anhelando y lo creen y lo predican de que Cristo vuelve, que nos vamos con Él. Pero la Biblia a mí me dice en Mateo 7:21 que en aquel día hay muchos, no pocos, muchos le van a decir: Señor. Y ahí le van a presentar las obras que ellos hicieron. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre predicamos en las plazas. En tu nombre profetizamos.
Y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo puedo estar predicando la palabra y cualquier predicador, pero no necesariamente es para que el propósito de Dios se dé. Muchos están predicando la palabra para que el propósito de ellos sea el que se cumpla. Amén. Yo quiero leer esta porción bíblica que está en Proverbios capítulo 19. Porque el hombre sigue planificando. El hombre tiene la capacidad de planificar cosas que le salen y que están progresando. Y nos creemos que como están progresando es de Dios. Verso 21 dice, de Proverbios 19, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. El propósito del Señor prevalecerá. Entonces el propósito de Dios es amplio. Mire, cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, ese fue el medio para Él cumplir el propósito que Él tenía para con ese pueblo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Llevarlos a la tierra prometida. A la tierra que fluía leche y miel. Y ellos lo sabían. Y aquí en este caminar de este pueblo por el desierto, sabemos que la Biblia nos enseña que no todos los que salieron de Egipto fueron los que entraron a la tierra prometida, sino que fue una nueva generación que fueron naciendo mientras ellos iban por el desierto. Si nosotros no entendemos esto, a lo mejor usted puede pensar, bueno, lo que quiere decir entonces es que aquel que lleve 40 o 50 años en el Evangelio no quiere decir que es el que va a entrar cuando Cristo venga. No, hermano. Esto tiene otra interpretación. Es que los que van a entrar a la tierra prometida no es el viejo hombre que salió de Egipto. Es una nueva creación que se da en el caminar por el desierto y que ahora nosotros lo entendemos de esta manera. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos como Lázaro. Amén. El que nos da vida, el que nos dio vida se llama Cristo. Pero ¿qué dijo Cristo a los que estaban allí cuando Él ordenó a Lázaro que saliera de la tumba? ¿Cómo salió Lázaro? Salió con vida. ¿Pero cómo salió? Salió vendado. ¿Y qué dijo Cristo? Quítenle las vendas y déjenlo bien. Y nosotros tenemos que entender esto desde el punto de vista espiritual. Nosotros llegamos con la naturaleza adámica. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Pero esta naturaleza adámica en el caminar, Dios la quiere desaparecer. Porque cuando venga Cristo, aquellos que estaremos junto con Él, seremos aquellos que dice Pablo en 2 Corintios 5:21.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto procede de Dios. Ahora, cuando la iglesia sigue creciendo numéricamente, es porque espiritualmente sigue creciendo. Porque cuando se convertían no era a una denominación. Ellos se convertían bajo el señorío de Cristo. E inmediatamente se comenzaba con esos creyentes la orden que Jesucristo dejó establecida. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Los van a bautizar en el nombre del Padre. Hay comentaristas que dicen que en el original ese verso no está. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y la visión del discipulado se ha relegado a una esquina para que ahora los que estamos buscando son creyentes. ¿Qué era lo que se daba en el 1976 cuando yo comienzo a dar los primeros pasos en el Evangelio? Bueno, a mí me enseñaron que donde yo me convertí en esa congregación, si ahí me bautizaban en las aguas, entonces a mí me daban una tarjeta, donde esa tarjeta me hacía ser miembro de esa congregación. Ahora usted me va a decir a mí, si usted cree en la Biblia, si eso fue un engaño. No es un engaño. Entonces hoy tenemos muchos hermanos y hermanas que se están congregando en diferentes congregaciones, que Dios le ha dado vida, pero por no tener la visión espiritual del plan y propósito de Dios, no hay hombres capacitados para que le quiten las vendas. ¿Qué es eso de las vendas? Que las costumbres que tenían en el mundo las siguen practicando donde se congregan. Amén. Hay muchos que dicen, así fue que el Señor me encontró. Cuando nosotros estudiamos la Biblia con mucho cuidado, la iglesia tiene que imitar al salmón. El salmón es un pez que está en el agua, pero que no nada, dejándose llevar por la corriente del agua. El salmón nada en contra de la corriente y sigue nadando, sigue brincando hasta que llega a un lugar donde va a poner sus huevos para procrearse, para la multiplicación. ¿Qué hace la corriente con esos huevos? Se los lleva, los arrastra y los lleva al principio, donde empezó el salmón a nadar en contra de la corriente. Cuando ahí nace esa nueva camada de salmones, ahora tienen que volver a emprender ese viaje, o no volver, sino comenzar ese viaje a nadar en contra de la corriente
ejercitarse en ese ejercicio para volver a llegar a un sitio donde ellos puedan reproducirse, poner sus huevos y que la corriente se los lleve. Y así está el salmón toda su vida. Pero la iglesia ha dejado de reproducirse porque ha dejado de caminar en contra de este siglo y en contra del mundo. Pero a pesar de lo que está pasando, el propósito de Dios va a tener su cumplimiento. Si usted quiere tener la certeza, se encuentre con un pastor y entabla conversación con él. Hágale la pregunta: hermano, ¿cuál es el propósito de Dios? Es amplio. Porque en Efesios capítulo 1 habla de que el propósito de Dios, Él ha creado un plan, y en ese plan hay un propósito, y es de reunir todas las cosas bajo una sola cabeza. No es Donald Trump, no es Biden, no es un ideal político. Es reunir todas las cosas, todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, bajo una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito de Dios entonces con nuestras vidas? En el plan que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, hay muchos profetas que vienen a profetizar. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida. Pregúntale, ¿cuál es el propósito? A ver qué le dice. Y el propósito de Dios con nuestras vidas es que en este caminar que estamos, esa naturaleza adámica, esa naturaleza caída, Dios la va a hacer desaparecer de nosotros. Amén. Por eso es que tenemos que tomar nuestra cruz todos los días. Amén. Ese viejo hombre tiene que estar crucificado todos los días. Hasta que sea manifestado, sea formado en nosotros esa imagen que Adán perdió allá en el huerto del Edén. Y Jesucristo ha venido a restaurar esa imagen. Dios la quiere restaurar, y por eso es que en Romanos capítulo 8 y del verso 29 en adelante, ahí lo dice bien claro, que el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y si nosotros desconocemos esto, cuando los vientos contrarios vienen, no vamos a entender, porque nos dijeron que esto era un camino color de rosa, donde había rosa pero no habían espinas. Y cuando vienen los problemas y no entendemos, el proceso, unos comienzan a apartarse y nos las inventamos las excusas. Amén. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender para no caer en la trampa. Y a medida que ese día se acerca, las maquinaciones del diablo van a ser más fuertes, hermano.
Amén. Públicamente ya están los políticos pidiéndole el voto al pueblo cristiano. Ya eso es público, ya ahora no se esconde. Y comienzan a ofrecer. Y esto hay que advertirlo. El que quiera caer, pues, allá él. Y aquellos que han leído y leen la historia del pueblo de Israel y proclaman que el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, sí lo es. Pero la pregunta que yo hago, ¿y qué le tenemos que decir lo que ha pasado a ese pueblo por desobediencia? ¿Por qué cuando Dios lleva a Moisés al monte para darle la enseñanza a la Torá, donde ahí está el decálogo, por qué eso es escrito en piedra, en tablas de piedra? Yo me he puesto a pensar en eso. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés en la segunda tabla, alízate unas piedras y ahí vas a escribir todo lo que yo te doy? ¿Por qué no podía ser en papel, en papiro, en otras cosas? No, tablas de piedra. ¿Por qué? Ezequiel 36 le da la respuesta a esa pregunta. Porque Dios sabe que ese pueblo que Él eligió, no porque se lo merece, Dios sabe que las instrucciones que Él le va a dar, y ahí lo dice Ezequiel 36, los tales tienen un corazón de piedra. Ahí está en Ezequiel 36. Y por eso es que viene entonces la promesa de parte de Dios. Yo le voy a quitar ese corazón de piedra y le voy a poner uno de carne, o sea, uno sensible a mi palabra. Voy a poner mi espíritu dentro de ellos. Eso no se ha cumplido todavía, pero eso es una promesa de parte de Dios. Amén. Y Dios se propuso, desde que eligió ese pueblo, llevarlos a las tierras de Israel, restaurarlos, y ahí están las promesas, que muchas de ellas no se han cumplido para ese pueblo, pero Dios las va a cumplir. ¿Y cuántas veces se le ha ido de las manos de Dios ese pueblo? Pero entonces Dios coge a Jeremías y lo lleva a la casa del alfarero. Capítulo 18 del libro de Jeremías. Jeremías, ¿qué tú ves? Bueno, yo estoy viendo aquí al alfarero que está bregando en el torno. Y la masa que tiene la echa a perder. ¿Por qué, Jeremías? Porque el alfarero le va a dar una forma a esa vasija, no la que la vasija quiere, sino la forma que le va a dar quien lo decide es el alfarero. Y Dios le dice a Jeremías, ¿no podré yo hacer lo mismo con la casa de Israel? Y sabe una cosa, hermanito, que ese alfarero que es Dios, que le va a dar la forma que Él quiere a esa nación, es el mismo alfarero que tú y yo estamos en las manos de Él. Amén. Y Pablo dice que somos vasijas de barro, que tenemos un tesoro dentro de nosotros, pero ese tesoro está puesto en vasijas de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros.
Y como vasijas de barro que somos, tenemos que entender que hay alguien que nos está dando una forma. Y esa forma es nuestro alfarero, y ese alfarero es Dios. Amén. Pero no es la forma que yo quiera, ni la que tú quieras. Lo que va a prevalecer es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso hoy tenemos que orar para que Dios levante hombres con visión espiritual, y podamos ser instrumentos en las manos de Dios para que las ataduras que todavía están en muchos que se congregan, tengamos la capacidad de desatarlos y dejarlos ir. Hay muchos que no van a querer. Ese no es mi problema. Yo no puedo obligar, ni usted tampoco, a nadie. Esto es para aquellos que quieren ser conformados a la imagen de Jesucristo. Tenemos que entender el proceso por el cual estamos pasando. Y que los vientos contrarios van a ser más fuertes cada día. Cada día van a ser más fuertes. Las estrategias de Satanás para la iglesia van a aumentar. Van a aumentar. Y ahora en este tiempo que ya comenzó la campaña política, ya los partidos están en campaña. Satanás va a tratar con la iglesia para que caiga en esa trampa. Tenemos que estar alerta. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Amén. Tenemos que estudiar la visión celestial del apóstol Pablo. Y cada cual tiene que hacerse un autodidacta, estudiar la Biblia en su casa. Porque el mundo nos está ofreciendo muchas cosas. Y la iglesia que aquella barca en la cual Cristo se montó con los discípulos, es tipo de la iglesia. Esa barca estaba en el agua, y el agua, el mar, es tipo del mundo. No hay problema, la iglesia está en el mundo. Ese no es el problema es que el agua comience a caer dentro del arca, dentro de la barca. Yo me gocé ayer con un comentario que hizo una sobrina mía. Lo puso ahí en Facebook. Los locos hicieron un arca para el diluvio. Los expertos, los sabios, inventaron el Titanic. Yo le contesté. Los locos hicieron el arca, el diluvio vino
y fueron salvos en el arca. Los sabios que hicieron el Titanic se hundió y todos perecieron. Porque el agua comenzó a inundar el Titanic por dentro. Pero el arca donde estaba Noé estaba calafateada por dentro y por fuera con brea, donde el agua no podía entrar. Esa brea nos habla de la sangre que Jesucristo derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. Y nosotros tenemos que estar preparados entendiendo que lo que le dijo Pablo a Timoteo, que la iglesia era columna y baluarte de la verdad. Una columna se hace para que haya firmeza en una construcción, para sostener, mantenerse firme. Pero ¿y qué es el baluarte? ¿Qué es el baluarte? Porque dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Yo me puse a buscar. Y ustedes saben y nosotros sabemos que las ciudades eran protegidas por muros. Por muros. ¿Y qué muros? No con bloque de 6, de 4. Eran muros tan grandes que inclusive ahí podían vivir la gente. Se cree que Rahab la ramera vivía en los muros de la ciudad de Jericó. Y esos muros los hacían para proteger la ciudad de los enemigos. Pero aparte de esos muros, habían ciudades que a la parte afuera de los muros le hacían otro contramuro donde le llamaban baluarte. Tenían una forma. Yo pensaba, para entender esto, yo no sé cuántos han visto en muchas casas que le tienen tremenda verja en bloque, pero que encima de esos bloques a vuelta redonda le tienen una serpentina, una protección adicional. ¿Qué podemos entender entonces? Que la iglesia es columna, no solamente sostener la verdad, que es baluarte también. O sea, no permitir que entren cosas que no deben estar dentro de la iglesia. Esto nos toca a todos. Si crecemos en el conocimiento de la verdad, si crecemos en el conocimiento de la verdad. Entonces Dios promete a este pueblo que tiene un corazón de piedra, son duros de cerviz. Así que para humillarse delante de Dios, a Cariles del Oriente. Pero Dios dijo, le voy a quitar ese corazón de piedra y le voy a poner uno sencillo. Y Efesios 2 dice que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, de los pactos y de las promesas. Pero que cuando Cristo muere en la cruz, de ambos pueblos hizo uno. Y ahora no estamos alejados de ese pueblo ni de las promesas ni de los pactos. Ahora somos partícipes también de las mismas promesas. Y usted me dirá, entonces yo tengo un corazón de piedra. Yo no puedo contestar esa pregunta por nadie. Esa pregunta yo la contesto por mí mismo y de mí.
Pero aquí lo que tenemos que ver es una cosa. Que aunque yo tenga un corazón sensible para la palabra de Dios, y entiende hasta el corazón que es la mente, mi voluntad, mis emociones, todo eso tiene que ver con el corazón. Entonces yo les aconsejo que cada uno leamos. Volvamos a leer a Marcos capítulo 4, por ejemplo. Amén. Cuando Jesús dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué sembraba Jesús? La semilla, la palabra de Dios. Una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves inmediatamente del cielo. Arrebataron la semilla que fue sembrada. Y cuando Jesús da la interpretación de esa parábola, pues dice que es aquellos que desde junto al camino son los que oyen la palabra, pero no tienen entendimiento. Nadie los enseña, nadie se preocupa. Inmediatamente viene el diablo, arrebata esa semilla que fue sembrada. Pero hay una que dice Jesús que fue sembrada entre pedregales, no en un corazón de piedra. Por cuanto tenía poca tierra, se recibió la palabra con gozo, pero por cuanto había poca tierra, pues la palabra no pudo echar raíces, no pudo profundizar. ¿Y por qué? Porque los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hace infructuosa. Yo creo que el creyente tiene que tener una mentalidad de reino 24/7 y entender que aquellos que todavía trabajan tienen que trabajar fuera, tienen que entender, yo soy un hijo del reino y de paso, pero esto es secundario lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, para poner a Juan de ejemplo, Juan da clase en 2 universidades, pues él debe de entender que la prioridad de él para su familia no es ese trabajo, es el reino de Dios. Amén. Y de paso, pues él trabaja en lo que sigue y allí, a la vez que Dios le abre puertas, allí él se manifiesta como un hijo del reino. Amén. Y así sucesivamente. Esa debe ser la mentalidad de cada creyente, porque Satanás está usando el mundo para traernos tantas cosas que parecen que sin ellas vamos a perecer, que sin ellas no somos nada en este mundo. Pero ¿de qué le vale al hombre que gane el mundo entero y al fin pierde su alma? Termino por donde empecé. Si yo no conozco el plan de Dios, y en ese plan, ¿cuál es el propósito de Dios? Yo voy a estar dando golpes al aire. Me las voy a estar inventando. Que el hombre tiene la capacidad para inventar y llevar cosas y progreso, como lo hay hoy. La pregunta
que tenemos que ser más, ¿ese progreso estará dentro del plan y propósito de Dios? Esos imperios que tienen muchos pastores y pastoras, donde ya la iglesia es un comercio. Walmart se queda corto al lado de muchas congregaciones. Hay pastores que tienen imperios, tienen escuelas, gimnasios, hasta funerarias. Lo que usted necesite ahí lo consigue. Y van en progreso y dicen, wow, eso es de Dios. Entonces yo tengo que aceptar si eso es de Dios. Entonces en el caminar Dios cambió y era que Dios necesitaba las ideas humanas para él llevar a cabo su plan. Y eso yo no me lo voy a comer. El que cambia es el hombre. Como le he dicho veces anteriores, este tipo de reunión no es a muchos creyentes que les gusta. No hay música, no hay alboroto, no hay lengua. La enseñanza es a bien pocos los que les gusta. Pero esa fue la encomienda del Señor. Vayan y enséñenle todas las cosas que yo os he mandado que guarden. La predicación del Evangelio es para el inconverso. Cuando la persona se convierte, tiene que entrar en un proceso de discipulado, que es donde se procede a enseñar. Por eso es que el pastor tiene que estar apto para enseñar, para discipular. Y no solamente el pastor, eso nos toca a cada uno de nosotros. Porque si yo llevo 40 años en el Evangelio y yo no puedo ayudar a un recién convertido a echar raíces, es decir que entonces yo estos 40 años que yo llevo, ¿qué pasó? Y es el daño que nos ha hecho la religiosidad, hermano. Eso hay que buscar otra cosa. Y cada día el embudo se está poniendo más finito. Y si usted quiere ver cuál va a ser la trayectoria de la iglesia, le hace Mateo 14. Luego en su casa ahí donde porque el Señor le dio de comer a una multitud. Le dijo a los discípulos, móntense en la barca y me esperen en la otra orilla. Y él se fue al monte, despidió a la gente y se fue a orar al monte. El Señor está intercediendo por nosotros. Nos dijo, esto es el que persevera hasta el fin. Y a la carta de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aquí hay que tener paciencia, hermano. Creyendo siempre en la palabra de Dios. Y no han negado mi nombre. Los discípulos la montaron y se fueron. Es a la otra orilla que el Señor nos dijo. O sea, esto es hasta el fin. ¿Qué pasó a la tercera vigilia de la noche? A las 3 de la mañana más o menos. Ellos iban remando y estaban que cansados. Estaban fatigados, ¿por qué? Porque los vientos les eran contrarios. Y ellos por sus propias fuerzas no podían y estaban y creían que iban a perecer. Hasta que cuando miraron, miren si el temor era grande, y aquel que vieron darle, que le dio de comer a 5,000, lo ven caminar por encima de las aguas, de los vientos contrarios. ¿Y qué dijeron de él? ¡Un fantasma! Tengamos cuidado que cuando Él venga no tengamos que irnos de su presencia avergonzados. Porque
al final, por más cansado. Por eso es que dice que mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nos vamos a cansar. Nos vamos a ver de vez en cuando como que, pero mantengamos la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. No desmayemos, pero sí vamos a mantenernos siendo columna y baluarte de la verdad. Y aquellas vendas que tenga el Señor que sacarme a mí, que las saque. Que las saque. Y aquellas cosas que pueden estar impidiendo que la palabra que Dios me está dando eche raíces en mí, esas cosas yo las tengo que abandonar. Yo dominarlas, no que ellas me dominen a mí. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. La paz de Dios es con todos. Dios bendiga a los hermanos que se conectaron.